E segundo as estatísticas, 75% dos jovens que entram a uma universidade abandonam a fé. Você vai saber a resposta dessa pergunta e de outras mais na segunda parte da nossa entrevista com o Dr. Luiz Pabon. Então, vem comigo. Nosotros queríamos hacerte unas preguntas y quizás puedas darnos algunas respuestas. Pues ojalá. Hay una necesidad hoy día tremenda de que tengamos respuestas a las muchas preguntas. Sí. Según lo que he escuchado, son 75% de los jóvenes hoy día al entrar a una universidad pierden su fe. Abandonan a la fe, dejan de seguir a Cristo. Y justo esta sería una de nuestras preguntas. ¿Por qué tantas personas, en su opinión, abandonan la fe? Pues la realidad es que debemos decir que quien abandona la fe no tenía fe genuina, no tenía fe auténtica. Es muy difícil abandonar una convicción tan profunda como la convicción que se experimenta cuando se nace de nuevo. Ahora debemos entender que Dios no nos creó como robots y que nosotros no somos marionetas en las manos de Dios. Que cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, entre otras cosas, lo que está diciendo allí es que Dios dotó al ser humano con la capacidad de elegir, con la capacidad de decidir. La Biblia dice que hubo gente que amaron más las tinieblas que la luz. Así es que nosotros tenemos la capacidad de orientar nuestro amor hacia donde querramos. Podemos orientarlo hacia Dios o podemos orientarlo hacia las cosas de este mundo. Los que deciden amar las tinieblas no pueden amar a Dios al mismo tiempo. No se puede amar a Dios y a las tinieblas simultáneamente. O queremos vivir en luz o queremos vivir en tinieblas. Hay personas que deciden amar las tinieblas. Nosotros tenemos muchas preguntas de jóvenes que al entrar a la universidad, sus maestros, los profesores ahí en estas universidades, les bombardean con preguntas filosóficas, preguntas que de verdad ponen uno que quizás no tenga una fe genuina, como dijiste, contra la pared. Sí. Una de estas preguntas que de verdad por veces es difícil para que un joven, sin una fe genuina, sin una base quizás del Evangelio y de estudio bíblico, puede responder, que sería: si Dios es justo, ¿no sería injusto decir que Dios decidió castigar a su Hijo, Jesucristo, por pecados que Él no cometió? Eso no es una pregunta buena, eso es una pregunta absurda. El problema es, no absurda de su parte, claro, absurda de parte de quien se la hace a un joven. Lo injusto es que un profesor universitario abuse de un estudiante sin gran preparación teológica y sin gran preparación filosófica y lo enfrente con una pregunta como esa. La realidad es que él tendría que dirigir esa pregunta a alguien que tiene la capacidad para responder. Es un abuso hacer eso. Y es una tristeza que en la universidad los creyentes no tengan oportunidad igual para presentar sus conceptos y sus criterios de fe, que podrían aclarar muchas de las dudas que tienen los estudiantes. De la misma manera que se le da oportunidad a esos profesores para formular ese tipo de preguntas y abusar de esa manera, se tendría que permitir que gente de fe respondan a esas preguntas. Injusticia. ¿Es injusto que Dios haya cargado el pecado de la humanidad sobre Jesucristo? Sí, es injusto. Yo tenía que pagar por mis pecados y yo tenía que ser condenado eternamente.
Ese acto de injusticia no debe ser visto como injusticia, sino como amor y como misericordia. En lugar de burlarnos de un Dios que carga sobre su Hijo nuestros pecados, tendríamos que estar agradecidos. Tendríamos que adorarle y alabarle y preguntar, ¿por qué tú eres tan bueno? Pero hablemos de injusticia. Injusticia es que los hijos nos portamos mal y nuestros padres nos siguen tratando con cariño. Injusticia es que soy grosero, vulgar, ofensivo, deshonro a mi madre, voy a la calle, agarro una borrachera, daño el auto, lo choco, me accidento y mi mamá pasa la noche conmigo en el hospital. Eso es injusto, pero ¿quién va a rechazar el amor de una madre? El amor de Dios supera el amor de madre. Amén. Entonces, la cruz del Calvario es un acto injusto, porque yo debía haber sido crucificado. Pero mi respuesta hacia Dios no puede ser, Dios, no seas ridículo. ¿Por qué hiciste eso con Jesús? Mi respuesta hacia Dios tiene que ser, gracias Señor por ser tan bueno. Yo entiendo, el pobre profesor no entiende el amor de Dios. Es necesario que lo entienda y no haría preguntas como esa. De verdad es una cobardía que nuestros jóvenes entren a la universidad y en vez de aprender lo que de verdad están ahí para enseñar, atacan a nuestra juventud y tienen como propósito, como muchas veces han dicho, públicamente, el propósito de ellos es arrancar, hacer en pedazos la fe de los jóvenes. Y eso es una pena. Y usted habló de fe genuina y de salvación. ¿Qué sería necesario? ¿Qué se necesita para ser salvo? La Biblia dice que Dios decidió salvar al hombre por la locura de la predicación. Es locura. Yo tengo que predicar de continuo. Ese es mi trabajo. Así es que es común que yo esté en un auditorio con miles de personas, de los cuales un alto porcentaje no son creyentes. Ocasionalmente no puedo evitar mirar y ver a una mujer que refleja amargura en su rostro. No puedo evitar ver a un joven que refleja odio y dolor en su rostro. Yo he estado en un auditorio donde hay una persona con los brazos cruzados, haciendo evidente su rechazo a mi sermón, a mi mensaje, durante gran parte del mensaje. A veces tengo que decir que necesito encapsularme. Y eso de encapsularme, lo que significa es meterme en una cápsula, en una campana, para no ser influenciado por lo que mis ojos ven y por el ambiente. En Nicaragua, fui invitado a la universidad para dar una charla en un auditorio acerca del cual había dicho el presidente: nunca un cristiano se parará en ese podio. Wow. Yo fui el primer predicador que se paró en ese podio. Pero era evidente que la multitud que estaba frente a mí rechazaba intencionalmente mi sermón. Un grupo se había encargado de seleccionar a cierta gente para que estuvieran allí, con el propósito de rechazar, resistir. Pero yo recordé que la Biblia dice que es la locura de la predicación. Hay solo una palabra que salva. Hay solo un mensaje que transforma vidas. La Biblia lo llama la locura de la predicación. Es esa escena que el profesor llamó injusta, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Y que si un corazón se abre en el día de hoy, Dios entra a él, lo perdona, lo restaura. Yo intento exponer ese mensaje lo más claramente que pueda, con toda convicción. Testifico lo que pasó en mi vida
y comparto así el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio es la buena noticia de Dios. Y la buena noticia de Dios es que ustedes no pueden salvarse a ustedes mismos. Yo envié a mi Hijo Jesucristo para hacerlo. Y si ustedes lo aceptan, Él les salva hoy. Más del 50% de los presentes ese día recibieron a Jesús. Eso significa que un porcentaje muy alto de los que fueron a objetar mi mensaje aceptaron a Cristo. De esas personas con los brazos cruzados, con el ceño fruncido, con actitud de rechazo, yo los veo continuamente en los auditorios ir debilitándose, sensibilizándose, abriendo su corazón y recibiendo a Jesucristo. Y ni en un solo caso, en más de 45 años ya, ni en un solo caso, donde un corazón se abre, he visto que Dios lo rechace. Nunca. Siempre que un corazón se abre a Dios con sinceridad, Jesucristo entra y lo salva. Ese es el mensaje de la gracia. Ese es el mensaje del Evangelio, la buena noticia, que hoy Dios todavía salva gente. En su opinión, y con eso vamos a terminar, ¿cuál cree usted que es la manera más efectiva para ganar un alma para Jesús? Vida, buen testimonio. Es irresistible al ser humano ver la vida, la conducta de una persona que no se amarga como ellos se amargan, que no se enoja como ellos se enojan, que no se desanima como ellos se desaniman, que no se defrauda como ellos se defraudan. No hay nada más importante en la experiencia cristiana que permitir que la vida de Jesucristo se refleje en nosotros. A veces nosotros queremos convencer a alguien mostrando con 2 o 3 versículos que tu religión está equivocada y que la mía tiene la razón. Eso es una guerra religiosa. Eso no salva a nadie. No salvamos a una persona demostrándole que esa religión es falsa y que la mía es buena. Más bien lo que hacemos es ganar enemistades, incomodar gente con eso. El amor de Cristo. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. La iglesia tiene que regresar a la fórmula simple de amar a las ovejas perdidas. Es interesante que Jesús nunca los llamó cabros, ni diablos, ni demonios. Los llamó ovejas perdidas, ovejas desorientadas. ¿No es interesante pensar que eso mismo nos llamó a nosotros, ovejas? Él dijo que nosotros somos ovejas, pero acerca de los pecadores los llamó ovejas que no tienen pastor. Nunca dijo esos hijos de Satanás que vienen allí. No, y no es porque no sean hijos del diablo, pero porque el trabajo de Jesús no fue nunca insultarlos, sino atraerlos. La iglesia tiene un poder extraordinario en el amor. Si aprendemos esas frases revolucionarias de Jesús en el Sermón del Monte, que no nos gusta mucho, pero lo necesitamos. Bendice al que te maldice. Allí nos manda a amar a aquel que nos odia y hacer bien al que nos hace mal, a dar la otra mejilla al que nos pega en una y al que nos obliga a llevar una carga por 1 milla, ir con el 2. O sea, hacer más por ellos que lo que ellos esperan que hagamos por ellos. El mensaje del amor, el mensaje del servicio, es el sermón más directo que podemos dar a una persona. No es un folleto, ni siquiera una predicación hablada, la predicación silente de quien vive el Evangelio, de quien vive la palabra de Dios. Hace que cualquier cosa que salga por mi boca, aunque no sea el sermón mejor articulado, nadie puede resistir
el poder del amor y el poder del servicio. La iglesia tiene un recurso extraordinario allí. A mí me parece que tenemos que utilizarlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, doctor Pavón, fue un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Mi alegría, Por Levi, estar aquí. a sus órdenes siempre. Dios bendiga. Gracias. Caso você tenha perdido a primeira parte dessa entrevista, clique aqui e você vai ficar por dentro daquilo que a gente já falou e apresentou no episódio anterior. Se você gostou dessa entrevista, deixe seu joinha. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe.